estoy esta semana trabajando acá en Nueva York, viendo clientes, y anteayer uno me dijo, la verdad que debe ser algo que ustedes le ponen al agua, porque ahí transforman a los libertarios en heterodoxos. Gente que tenemos un libertario que tiene cepo y controla en el día a día el valor del dólar con una precisión quirúrgica, ¿no? El dólar cada día se devalúa exactamente lo que se necesita para que al fin de mes se devalúe 1%. Los populismos de izquierda regalan pesos. Los populismos de derecha regalan dólares baratos. Lo vimos con Macri y lo estamos viendo con Milei. Y los dos terminan mal. Mi impresión es que el gobierno se arrinconó solo, poniendo una expectativa muy inmediata de baja en la inflación y salida del cepo. Hoy se da cuenta que no puede tomar esa decisión y básicamente tiene que improvisar. Y el gobierno se encuentra que si tiene que corregir el tipo de cambio porque el fondo lo condiciona en ese sentido, tal vez esa promesa de bajar la inflación se rompa. Nos pusieron el mismo arancel que a los comunistas Boric, Petro y Lula, y por ahora, tal vez después de este viaje veamos una cosa distinta, pero por ahora la ayuda en el fondo no aparece. Entonces, la verdad que alinearse de esta manera con Estados Unidos, incluso al costo de tener que dar volteretas en el aire, como fue el caso con el presidente de Ucrania, contra nada, bueno, me parece que digamos, replantea un poco la idea de las relaciones internacionales. Manuel Álvarez Agis, consultor, economista y ex viceministro de Economía. Emanuel, ¿cómo andás? Acá Arely Jalad te saluda. Hola, Ariel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, nada, veníamos tratando de hacer la entrevista por la situación argentina y se suma ahora el anuncio que hizo ayer Donald Trump de la suba de aranceles para todo el mundo, incluido la Argentina, y quería primero preguntarte por eso, digamos, ¿cómo pensás que nos va a impactar? Mira, para mí estamos viviendo un momento increíble. Yo creo que hacer, le podemos poner fecha al fin de la globalización, ¿no? Esa etapa que surgió post-crisis del petróleo, digamos, y post-crisis de la deuda acá en esta región, que vino de la mano de la liberalización financiera, de la globalización comercial. Lo de ayer de Trump es, digamos, la medida arancelaria más grande de los últimos 100 años de Estados Unidos. Se da en un marco de un déficit comercial enorme, pero también de una pérdida de empleos muy grande, que es el foco de Estados Unidos. Ahí no hay que confundir la situación con Argentina. Estados Unidos, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero obviamente no les faltan dólares. Lo que les faltan son empleos, y ese es el problema de su déficit comercial, y obliga a una reconfiguración mundial que realmente estamos terminando de pensar y que va a ser difícil de anticipar. Primero porque el mercado no estaba esperando medidas tan drásticas. Esto me parece que ya tiene que ser una enseñanza, ¿no? Esto de, bueno, lo votamos, pero no va a ser lo que dice que va a ser porque es una exageración. Bueno, está haciendo cosas incluso peores que las que se esperaban. Independientemente de lo que uno piense de esa política, si uno es más liberal, obviamente no le gusta, si uno es más proteccionista, tal vez tiene más simpatía, pero lo que digo es que en el marco de esta política mundial por parte de la primera potencia económica, tener un presidente en Argentina que baja aranceles, abre importaciones, permite la importación puerta a puerta, bueno, es como que se tomó el DeLorean y cayó en la década equivocada, ¿no? Claro. Digamos, es una política que a Menem, un presidente peronista, no le quedó otra que hacerla, y sufrimos la apertura indiscriminada de los 90, hacerlo en este marco internacional es directamente suicida. Claro, eso te iba a preguntar, porque vos ponés el ejemplo de Vietnam, o qué va a ser China, o qué va a ser la Unión Europea, digamos, los presidentes de cada uno de esos países van a reaccionar frente a esto que hizo Trump. Y la pregunta es cómo va a reaccionar Milei. Sí, y hay otra cosa. A mí no me molestaría que el presidente haya tomado una decisión de alineamiento, digamos, absoluto con Estados Unidos, si eso estuviera, digamos, rindiendo sus frutos, claro, en otros ámbitos. Yo la podría discutir, pero diría, bueno, mirá, si nos dieron una mano grande en el fondo, si ahora nos dejan afuera de los aranceles, aunque sea él tiene del lado de la balanza positiva cosas, y el resto tendremos del lado de la balanza otras tantas negativas. Ahora, nos pusieron el mismo arancel que a los comunistas Boric, Petro y Lula, y por ahora, tal vez después de este viaje veamos una cosa distinta, pero por ahora la ayuda en el fondo no aparece.
Entonces, la verdad que alinearse de esta manera con Estados Unidos, incluso al costo de tener que dar volteretas en el aire, como fue el caso con el presidente de Ucrania, contra nada, bueno, me parece que, digamos, replantea un poco la idea de las relaciones internacionales, porque yo entiendo que en relaciones internacionales uno tiene que ser absolutamente pragmático, a veces le toca negociar con dictaduras, a veces le toca negociar con gobiernos que no simpatizan, pero uno prioriza, digamos... Sí. El realismo periférico, como lo llamaba Escudé. Exactamente. Acá veo un ideologismo periférico, ¿no? Claro. Porque creo que prima la ideología por sobre la cuestión económica. Y si otro punto sobre esto, en el marco donde Estados Unidos, digamos, la economía que tiene entre ceja y ceja, obviamente es la China, y es la que más le sube aranceles. China va a tener un arancel total más o menos del 56% después de estas medidas. Bueno, nosotros el mes pasado, año contra año, acabamos de duplicar el déficit comercial con China. Veníamos teniendo un déficit comercial de 500 millones de dólares por mes y hoy tenemos un déficit comercial de 1.115, si no me equivoco. Entonces, insisto, yo no creo tampoco que la opción sea cerrarse, subir los aranceles a todo el mundo y vivir con lo nuestro. Para el caso de Argentina, me parece que Estados Unidos es distinto, porque Estados Unidos tienen la tecnología y tienen las compañías para tratar de reconstituir su tejido productivo. Pero en este marco, de pasar de no voy a negociar con comunistas a duplicar el déficit comercial con China, bueno, realmente a mí me deja atónito. Y en este contexto, digo, efectivamente Milei está viajando a Estados Unidos para ver si Trump acelera la resolución del FMI. El FMI dijo que lo va a tomar dentro de un par de semanas, la definición de efectivamente de cuánto es el monto de la ayuda, cuánto llega en el primer desembolso, etcétera. Digo, pero este cambio de reglas, este cambio de paradigma en el mundo, ¿también vos pensás que va a influir en la decisión del FMI? Mira, la verdad que es muy prematuro, pero yo siento que el FMI está, por eso decía lo de si paga o no paga la relación con Trump. Yo siento que llegamos a la guardia, viste, con una hemorragia y el médico nos dice, esperá que llegue el turno del médico clínico a las 9 de la mañana, viste, y me parece que Argentina no está para esperar 2 semanas, porque realmente este giro en el aire que ha hecho el gobierno en el acuerdo con el fondo, acuérdate que hace 6 semanas eran 20.000 millones de dólares contra nada, y ahora son 20.000 millones de dólares, entramos contra hacer algo con el tipo de cambio. A mí me da la impresión de que está afectando mucho al gobierno, está poniendo esto en un marco de incertidumbre insólito, y sobre todo lo que más me preocupa de vuelta es que el gobierno, cada vez que se choca contra una pared, no reflexione sobre las máximas que ha tenido, que en parte son bastante trilladas, ¿no? Recordemos que Milei marcaba todos los problemas de la economía argentina en el déficit fiscal, ¿no? Su argumento era, los gobiernos gastan más de lo que recaudan. Eso se financia con 2 opciones, o emisión monetaria, que genera inflación, o emisión de deuda, que a la postre también genera una crisis económica. Bueno, ahora tenemos el ajuste más grande en la historia de la humanidad y le estamos pidiendo nuevo endeudamiento al FMI. Entonces, hay algo acá que nos cierra. No era que cuando ajustábamos y empezábamos a recaudar más de lo que gastábamos, se terminaba todo nuestro problema de andar buscando deuda por el mundo y sus alrededores. Claro. Entonces me parece que claramente, viste, yo creo que Milei hace como que parafrasea a Alfonsín implícitamente, viste, y parece que con el ajuste fiscal se come, se educa, se solucionan todos los problemas de la Argentina. Sí. Y la verdad que nos estamos dando cuenta que no es así, todos menos el gobierno, porque parece que eso es lo único que no está dispuesto a revisar. Y te hago una pregunta, ¿a dónde fueron todos los dólares? Porque el gobierno efectivamente juntó dólares el año pasado con el blanqueo, con la estabilización de la balanza energética, no tuvo sequía, digamos, debería tener algo. Bueno, no, porque, mira, ¿vos te acordarás que cuando comenzaron los problemas con el déficit externo, las reservas del Banco Central durante la época de Cristina, la cuenta que uno tenía que empezar a hacer de memoria era la siguiente? Bueno, de un lado, ¿qué superávit comercial tengo? Del otro, ¿cuánto es la demanda de dólares
para ahorrar Sí. que tienen las compañías y las personas. Entonces ya ahí por 2008, 2009 esa cuenta empezaba a preocupar, 2010 se puso muy complicada, 2011 llegó el cepo. Bueno, hoy, digamos, 20 años después de eso, para mí la cuenta que uno tiene que hacer es esa misma más cuánta deuda tiene que pagar la economía. Entonces vos con el superávit comercial tenés que atender, digamos, dos frentes. Uno, el ahorro que generan las compañías y las personas que lo hacen en dólares y no en pesos. Dos, la deuda que cargó Macri en 2 años, que fue récord absoluto. Entonces, cada vez que vos escuchás que los exportadores venden el 20% de sus exportaciones en el mercado de contado con liquidación, cuando el exportador vende, del otro lado hay alguien que está comprando dólares Claro. al valor del contado con liquidación. Bueno, esa es la fuga de capitales que la llamábamos así en el 2010, en el 2011. Bueno, ahora es básicamente una fuga de capitales que se atiende de manera indirecta. En vez de que sea el Banco Central el que vende, te lo vende el exportador. Obvio que cuando se complica también vende el Banco Central, ¿no? Y segundo, después del error macroeconómico para mí del siglo, que fue el acuerdo con el fondo de Macri y Caputo en 2018, mirá que va un cuarto de siglo, ¿no? Pero yo creo que es difícil cometer un error de esa magnitud en los 75 años que nos quedan. Vos también tenés que contar cuántos intereses y cuánto capital tenés que pagar. Porque la economía argentina hoy necesita unos 10, 12 mil, depende del año, millones de dólares de arranque para pagar intereses y capital por año. Sí. Entonces, el problema acá, que me parece que ninguno está queriendo asumir, es que la deuda con el fondo es tan grande que en vez de decir que es impagable, lo que estamos haciendo es todo el tiempo tomando deuda con el fondo para pagarle la deuda al fondo, en lo que uno podría decir, bueno, al final tampoco es tan grave, y sí es grave porque le pagás 5, 6, 7% de intereses por ese chiste. Claro. Entonces el fondo es como que tiene con Argentina una perpetuidad. ¿Entendés? Che, nunca te voy a devolver el capital porque es un montón, porque nos prestaste un monto que a todas luces no podíamos devolver, pero en el medio el taxi de los intereses te corre, que casualmente, como cualquier banco, es de lo que vive el fondo, ¿no? Porque el fondo, si tuviera 0 préstamos, tiene que echar a todo su personal porque no tiene con qué pagarle los sueldos. Claro. Entonces me parece que esto es producto de vuelta del error económico del siglo, que fue ese acuerdo con el fondo en el 2018, y también de una irresponsabilidad mayúscula por parte del gobierno de signo opuesto que vino después de eso, del gobierno del Frente de Todos, Sí. De no sentar sus 3, 4 cabezas en una mesa y decir, bueno, muchachos, tenemos acá un problema insólito para cualquier país del mundo, insólito en la historia del FMI, conviene que lo abordemos con la seriedad que eso amerita. Bueno, eso no pasó y ahora estamos en esta cosa insólita que es tras cartón pedirle un poquito más de plata al fondo, como si ya no tuviéramos una exposición Claro. lo suficientemente grande. Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, consultor económico y ex ministro de Economía. Cande Voto. Sí, hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, Cande, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te quería consultar por ahí más atado a este día y también a todas las discusiones en relación a qué iba a hacer el gobierno con el régimen cambiario. Y estaba esta idea de, bueno, con el acuerdo con el fondo se viene una flexibilización o directamente un levantamiento del cepo cambiario. ¿Crees que el escenario de volatilidad internacional cambia esa posibilidad para la Argentina? Mira, es difícil pensar porque qué tiene el gobierno en la cabeza sobre el esquema cambiario no es algo que esté escrito en algún lugar. Y cuando uno sigue las declaraciones de los funcionarios, Milei es un presidente que arranca diciendo el peso es excremento, voy a dolarizar. Después de un año de gestión, el peso es la moneda que más se fortalece en el mundo. Y después de eso, cuando le preguntan al presidente qué va a hacer cuando salga el cepo, dice, estoy pensando si voy a tener un tipo de cambio fijo o si voy a flotar. Que es como decir, estoy pensando si con esta pelota voy a jugar al básquet o voy a jugar al fútbol. Digamos, son como dos cosas absolutamente opuestas. Mi impresión es que el gobierno se arrinconó solo, poniendo una expectativa muy, muy inmediata de baja en la inflación y salida del cepo. Hoy se da cuenta que no puede tomar esa decisión y básicamente tiene que improvisar. Y de vuelta, es absoluta responsabilidad del gobierno por dos situaciones. Una, porque el que desancló el mercado
fue Caputo en esa nota con Lajes. Claro. Digamos, el mercado venía diciendo, bueno, ningún ministro va a ser tan descuidado de decir que ya tiene un acuerdo con el fondo, que no le piden nada a cambio y que eso sea mentira. Bueno, ahora nos estamos enterando que era así. Y segundo, cuando uno ve experiencias exitosas de salida del cepo, no son cosas que uno haga en un año. Digamos, Claro. son cosas que toman 4, 5, 6 años y nunca son, che, venís con cepo y un día, pum, saliste y sos normal. Eso, digamos, la única vez que lo vimos fue en 2016 con Macri y ya sabemos cómo terminó horrible. Entonces me parece que el gobierno se encuentra en esta encrucijada, obviamente con la elección de medio término, donde la gente va a ir a votar dependiendo de si Milei bajó la inflación, dependiendo de si Milei salió del cepo, y hoy el gobierno se encuentra que si tiene que corregir el tipo de cambio porque el fondo lo condiciona en ese sentido, tal vez esa promesa de bajar la inflación se rompa. Pero de vuelta, la verdad han sido errores no forzados. Yo no veo acá otra situación. Por supuesto que si vos me decís mañana, se vino el mundo abajo, el comercio exterior se derrumbó, bueno, estamos en una guerra comercial producto de lo que hizo Trump, no le vamos a echar la culpa a Milei de eso. Pero este año y 3 meses me parece que son 100% responsabilidad de lo que listó el equipo económico. Claro, y te hago la misma consulta que le hice a Argüello hace un rato. ¿Crees que este cambio en la escena internacional, que tenemos que ir a 1930, ¿no?, para ver este aumento de aranceles de parte de Estados Unidos, puede hacer cambiar el rumbo de la política económica exterior de este gobierno, o lo ves inflexible a eso? Mira, la verdad me cuesta responderte por lo siguiente, porque cuando uno ve lo que el gobierno hizo, bueno, no hay ningún tipo de ideología que a uno le permita caracterizarlo, ¿no? Imagínate que tenemos un libertario que tiene cepo y controla en el día a día el valor del dólar con una precisión quirúrgica, ¿no? El dólar cada día se devalúa exactamente lo que se necesita para que al fin de mes se devalúe 1%. Entonces, yo justo estoy esta semana trabajando acá en Nueva York viendo clientes y anteayer uno me dijo, la verdad que debe ser algo que ustedes le ponen al agua, porque ahí transforman a los libertarios en heterodoxos, digamos. Lo decía justamente por esto, ¿no? Por tener un presidente libertario que tiene cepo, controla el dólar. Con lo cual, sí, yo creo que no voy a comerciar con comunistas, los chinos son más macanudos porque no me piden nada a cambio. Uno puede ver cualquier giro en ese gobierno. Lo que sí creo es que va a ser difícil de explicar, y lo que sí creo es que ese giro no lo están dando a tiempo, digamos. Y por último, no estoy seguro si tienen las capacidades, porque me parece que en este gobierno falta claramente alguien que piense la matriz productiva argentina, con alguna sofisticación más que lo que hemos visto en los últimos años. O sea, cerrar todo y vivir con lo nuestro, o desregular todo y dejar que las fuerzas del mercado lideren el proceso. Yo creo que los países que son exitosos han hecho cosas apenas más complejas que esas, pero hoy en este gobierno no veo esas capacidades. Claro. No, y te hago una pregunta, a ver, en esto de un ministro de Economía que dice que tiene algo acordado, que después termina desmentido, que dice que no intervienen, pero intervienen, como recién explicabas, todos los días, digamos. ¿Cuánta guita tendría que venir para que los que están en ese mercado confíen y digan, me quedo un rato más en la Argentina y no salgo del carry trade, de esta bicicleta financiera, y me voy en 5 minutos, digamos? ¿Existe ese número o no? ¿O dólares que entren se van a ir automáticamente de tipos que desarmen posiciones? Mira, los economistas definimos esto como tratar de solucionar un problema de flujos con una solución de stock, pero sin ponerme técnico. Suponete que vos tenés una bañera que la está llenando de agua y tiene un agujero, ¿no? Y el agujero hace que el agua se vaya más rápido que lo que la canilla llena esa bañera. Entonces venís vos, Ari, y le tirás un balde lleno de agua a la bañera. Entonces decimos, mirá, ahí vino Ari con el desembolso del fondo, se solucionó esto. Al otro día, la canilla sigue tirando menos agua que lo que se te va por el agujero. Entonces todos empezamos a hacer la cuenta de en cuánto se te va el balde que le acabas de tirar. Entonces, ¿qué digo? Este gobierno esa solución la encontró solo en el primer semestre de gestión. En el primer semestre de gestión, la Argentina producía más que lo que consumía, o sea, tenía un flujo de dólares positivo.
A partir de que el dólar se abarató, nos empezamos a colgar del travesaño y vino el primer balde de agua. ¿Cuál fue? El blanqueo. El blanqueo. Ahí con el blanqueo llegamos hasta enero, febrero. En febrero, de vuelta con el dólar recontra barato, 600.000 argentinos en Brasil, cola sensible, importación puerta a puerta, que ya son prácticamente el 10% de las importaciones de uno consumo, etcétera. Bueno, ahora estamos esperando el baldazo del fondo. Por supuesto, si el baldazo del fondo es enorme, todos haremos la cuenta y diremos, compró 10 meses, y si el baldazo del fondo es chico, todos haremos la cuenta y diremos, bueno, cumplió 2 o 3 meses. Lo que digo es que en algún momento vos tenés que lograr una economía que produzca más que lo que consuma. Y vos no lográs que crezcan las exportaciones, la única que te queda es achicar el consumo. Ese fue el plan de Milei en el primer semestre. Obviamente, ese plan es horrible, porque hace que la gente consuma menos, etcétera. Ahora, si vos querés, esto lo vas a solucionar con vaca muerta, con el litio, etcétera. Bueno, con el dólar a 1.000, el consumo que generamos los argentinos en el exterior es demasiado alto, incluso para las maravillas que tiene la Argentina, como vaca muerta, como el litio, como el cobre, como el campo. Así que mi impresión es, y siguiendo tu analogía, grande, Manuel, pero no lo va a arreglar. Claro, eso digo, pero mi pregunta es, si vos, que estuviste sentado ahí en esa silla, tuvieras que tapar el agujero que hay en la bañadera, ¿se puede tapar? O sea, ¿este gobierno tiene forma de frenar esto? Bueno, por supuesto, pero dos cosas. Primero, lo que no tiene que hacer es agrandar el agujero. A ver, ¿cómo ha agrandado el agujero el gobierno? Bueno, el gobierno tenía un impuesto país que era obviamente un costo mayor para todos los gastos en el exterior, las importaciones, etcétera. ¿Qué hizo? Lo redujo. El gobierno tenía un impuesto a los autos de lujo para tratar de reducir un poco la importación de autos de alta gama. Lo redujo. Aranceles, medidas parancelarias, medidas antidumping, valores de referencia, obstáculos para el puerta a puerta, todo eso el gobierno lo redujo. ¿Para qué? Para generar un modelo de populismo de derecha. Digamos, los populismos de izquierda regalan pesos. Los populismos de derecha regalan dólares baratos. Lo vimos con Macri, lo estamos viendo con Milei. Los dos terminan mal, digamos, terminan mal. Entonces, para mí, la política de baja de la inflación y suba el consumo que tiene el gobierno, que es abrir la economía, que es abaratar las importaciones, lo que te termina haciendo es agrandando ese agujero. Claro. Entonces, vos me decís, ¿qué harías distinto? Primero, no lo agrandarías. Y segundo, hay que, digamos, internalizar que el RIGI no anduvo. Digamos, que el plan de Milei para incentivar las exportaciones de estos sectores que todos creemos que son los ganadores de las próximas 2 décadas, no anduvo, digamos, más de 3/4 partes de los anuncios que yo veo en el RIGI son IPF, sí, y el resto son anuncios que ya los vi 3 veces, que ya se los vi, que se los hicieron a Alberto Fernández, y que son anuncios, pero la inversión no llega. Entonces, te lo digo como uno de los que participó activamente en el acuerdo IPF-Chevron. Claro. O sea, yo creo que con la inversión extranjera nos tenemos que dar un programa específico, donde probablemente tengamos que ceder cosas y pedir otras a cambio. A mí me parece que hoy, ya después de unos 10 años, creo que el acuerdo con YPF con Chevron está claro que fue eficiente y que fue exitoso para desarrollar Vaca Muerta. Sí, claro. Me parece que a un año de aprobado el RIGI tenemos que entender que no es la forma y que hay que buscar otra alternativa para que vos puedas salir produciendo más, no consumiendo menos. Claro. Emanuel, gracias por atendernos, te mando un abrazo grande. No, un abrazo, che, cuídense. Igualmente. Emanuel Álvarez Agis, consultor económico, ex viceministro de Economía, súper interesante porque él además en este momento labura con esos empresarios que están mirando esta situación y que lo miran asombrados por esto, porque te dicen, este señor estaba en Nueva York, Emanuel Álvarez Agis, que está viniendo a reunirse con Donald Trump y dice, yo soy liberal, libertario, anarcocapitalista, el mundo se maneja solo, y acá no hay nada más intervencionista que este gobierno. O sea, es un gobierno que maneja al mínimo detalle el precio del dólar, que maneja al mínimo detalle la tasa de interés, y que maneja al mínimo detalle otra variable, que son las paritarias. Claro. O sea, no hay más intervencionismo que esto. Cuando vos, al revés, sería,
deja el dólar como tiene que estar, liberá las paritarias para que la negociación colectiva efectivamente exista. Y bueno, y la tasa de interés, sí, ahí es una cuestión que los gobiernos pueden intervenir para su política monetaria, etcétera. Y esta analogía que hacía Manuel Álvarez Agis es muy clara. O sea, si todo el tiempo se te está yendo dólares, tenés que buscar tapar el agujero, no tirar un baldazo que parezca que sube un poquito la bañadera, pero los dólares se te siguen yendo y este gobierno sistemáticamente lo hace. Puede hacerlo por torpeza o puede hacerlo por negocio. Cuando lo vemos a Luis Caputo como ministro de Economía, sabemos que es por negocio. Milei podemos creer que lo hace por torpeza o por ideología, o por sobreideologización. Porque Milei sabe que lo de Caputo es un negocio, ¿no? Milei, cuando Caputo hacía este negocio durante el gobierno de Macri, decía, esto es una barbaridad, es un negocio. Bueno, ahora es presidente y ahí hay una tensión entre si seguimos con el negocio de Caputo o Milei empieza a hacer algo con esto. Viajaron juntos a Estados Unidos. Sí. Hoy. Sí, habría que ver qué piensa.